Buenas tardes, mi hermano. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Le damos comienzo a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos ponemos de pie, inclinamos nuestros rostros y le pedimos a nuestro Padre Celestial que bendiga este servicio. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, hemos venido hasta este lugar delante de su bendita y santa presencia, oh Padre. Le damos gracias, Padre Santo, porque usted nos ha permitido nuevamente estar en su casa de oración, puertas del cielo, Padre. Tú nos has atraído hasta acá con tus lazos de amor, oh Padre, porque tú colocas el querer como el hacer. Padre, te pedimos en esta hora que tú tomes todo dominio de este lugar. Que tú reprendas, Padre, de este lugar todo espíritu inmundo, Señor. Toda potestad del diablo, sácala, échala afuera, mándala a la profundidad de los abismos. Amén. Por los siglos de los siglos. Oh Señor, que tu Santo Espíritu rebose, llene este lugar, Señor. Sabemos que tu presencia está aquí, porque tu palabra dice, Padre, que donde hubiesen dos o tres congregados en tu nombre, en medio estarías tú, Señor. Nos gozamos con tu presencia en esta hora, Padre. Oh Dios Santísimo, te pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de los presentes, Señor. Por aquellos que están conectados, Señor. También bendícelos tú en esta hora, Padre. Bendice al portero. Bendice a tu siervo que predicará tu palabra en esta tarde, Señor. Úsalo, Padre, como instrumento en tus manos, Señor. Habla a tu pueblo a través de ella, Señor. Corrígenos, Padre amado, en esta tarde. Endereza nuestros pasos, Padre. Oh, sí, Señor. Padre amado, en esta tarde solo la alabanza, la gloria sea solo para ti, Padre. Gloria a Dios. Porque tú eres el único digno de ser alabado. Amén. Oh Dios, te pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Le damos la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Qué bueno poder, hermanos, reunirnos en la armonía de los hermanos. Amén. Con gozo. ¿Cómo ha llegado a este lugar, hermano? Con gozo, con el alma llena de venir a alabar a su Dios. Amén. A ese Dios maravilloso que nos tiene con salud, que nos tiene libres de esta pandemia. Aleluya, cómo nos darle gracias, cómo nos darle la gloria, la honra, cómo nos alabarle. Y partimos alabando a este Dios maravilloso. Alábele, hermano, alábele con toda su alma. Número 5 de la alabanza especial. 5 de la especial. Alábele en espíritu y en verdad. Porque Él es digno de ser alabado. Aleluya. Y alabamos, Padre, de tu hermano. Oh, Señor, que tú eres digno. El dulce, un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristeza encontrar. El dulce canto gozarás, cántico celeste la noche vendrá, en tu corazón, aunque en la prisión, así es cantar.
celeste la noche vendrá. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando venga la paz. Pero el dolor es mejor Aleluya. Toda la gloria, todo lo que la alabanza sea solo para ti. Oh, sí, Señor, tú eres el único Dios. Te alabamos, Jesucristo de la tarde. ya la noche pasará con su favor. Jesús penas ya no verás. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón. Cántico celeste la noche vendrá. En tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando venga la paz. Pero el dolor es mejor Aleluya. Oh, te alabamos, Rey. Te alabamos, Jesucristo de la tarde. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Aleluya. Le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Hay algún hermano que no tenga alguna pena aquí? Yo creo que no. Todos tenemos nuestras penas. Gloria a Dios. Pero qué lindo, hermanos, cuando alabamos a Dios, hermano. Cuando nos podemos gozar. Cuando Él cambia nuestra pena. Cuando nosotros venimos a Él cambia nuestra pena en gozo. Aleluya. Cuando acudimos realmente en fe a Él. Gloria a Dios. Él es capaz de hacer eso, hermano. Aleluya. Créale al Señor. De tus penas ya no temas, dice esta alabanza. ¿Cómo nos habla el Señor a través de la alabanza? Muchas veces cantamos por cantar y Él nos habla a través de esta alabanza. Gloria a Dios. Que pone este cántico que pone en nuestra boca. Y Él nos habla a través de Él. Hoy trabaja ahora y sirve a tu Señor. ¿Cómo podemos servir a nuestro Señor? ¿Cómo podemos servirle nosotros? Sirviendo a su iglesia. Sirviendo los unos a los otros, hermano. El venir a la iglesia, a congregarse, no es venir a buscar solo la bendición. No, voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. El venir a este lugar es venir a tener comunión los unos con los otros. Que nos edifiquemos los unos con los otros. Que muchas veces nos falta, hermano. Muchas veces venimos a este lugar el día domingo y en la semana, si te ha visto, no me acuerdo. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga a cumplir con lo que Él quiere de su iglesia. Sigamos alabando a nuestro Dios. Número 14 de la cartera. 14 de la cartera.
Aleluya. Alaba a tu Dios en esta tarde. Alaba al Santo de Israel. Los vagones y sus guías, sus altares y ciudad, los aviones y pilotos vuelan hacia la destrucción. La ciudad está desierta, el silencio se quedó. Hoy las últimas noticias, Jesucristo ya volvió. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya. Él nos viene a buscar. Oh, sí, Señor. Esperamos ese día. Esperamos en tu venida ahora. Santo de la Sabemos tu obra, Señor. Multitudes van subiendo por un coro celestial, todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá. Como el sol de muchas aguas, todo iremos resonar. Aleluya, Cordero, ya nos vamos al hogar. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Y el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya. Él nos viene a buscar. Aleluya. Le damos la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Está esperando ese regreso usted, hermano? Estamos esperando ese glorioso día Amén. para los que estén en Cristo. Sí, Señor. Dios nos ayude, Dios quiera, nos encuentre velando. Dios nos encuentre esperando ese día. Porque ese día, muchas veces, el mundo se burla de ese día. Usted le dice a la gente que Cristo viene, y la gente, lo primero que dice, hace 2000 años que están diciendo lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta que para el Señor, 1000 años son como un día y un día como otro. Amén. Y ese día llegará. Gloria a Dios. ¿Saben por qué llegará? Porque el Señor lo dice. Amén. Porque la palabra del Señor lo dice. Y esta es la misma palabra que profetizó sobre su primera venida, cuando vino nuestro Señor en debilidad, a pagar por nuestros pecados. Esta misma palabra dice que vendrá en una segunda venida con toda su gloria, Gloria a Dios. a juzgar a este mundo. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a velar por esa venida, por ese glorioso día, hermano. Qué recompensa más grande para los siervos del Señor va a ser ese día. Y qué tormento más grande va a ser para aquellos que rechazaron al Cordero de Dios. Por eso, hermanos, que tenemos que predicar el Evangelio Amén. a este mundo que está perdido. Gloria a Dios.
así como nos salvó a nosotros de pura misericordia, puede salvar a aquellos que están afuera. Amén. Está cerca. Dios nos bendiga. Sigamos alabando a nuestro Dios. Número 19 de la tarjeta. 19. Oh, te alabamos, Dios Altísimo, te alabamos. Para ti sea la alabanza, oh Padre. Solo tú eres digno de ser alabado. Oh, sí, Señor. Nombre poderoso
Aleluya. Quiero curar tus heridas, te dice el Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Él siempre quiere curarnos, quiere limpiarnos, hermanos míos. Basta tan solo con presentarnos ante Él con un corazón contrito y humillado. Y Él te va a limpiar. Él te va a sanar. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos permite llegar ante Él. Porque tenemos por naturaleza un corazón orgulloso, hermanos míos. Y si nosotros no nos humillamos ante Él, es imposible que Él nos perdone y nos lleve. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a leer un devocional, hermanos míos, en esta tarde. Se encuentra en el Salmo 40. Vamos a leer 3 versículos. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el subtítulo de este salmo: Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Amén. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Qué tremendo salmo, qué tremenda palabra. ¿Qué significa primero que nada pacientemente esperar a Jehová? No importa la tribulación o el momento que usted esté pasando. Amén. Pero si usted espera en Jehová, créame que Jehová le va a librar. Jehová estará todo el tiempo con usted. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa esperar en Jehová? Significa no salirnos de su verdad, no salirnos de su palabra, de su voluntad, de su perfecta voluntad. Y eso es lo que nos cuesta tanto, hermanos, porque cuando estamos sobre todo en la aflicción, queremos resolver muchas veces las cosas a nuestro modo. Y cuando usted y yo tratamos de resolver las cosas a nuestro modo, Dios se aparta. Dios nos ayude. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando usted no encuentra salida, acuda a este Dios maravilloso. Acuda a este Dios que le promete que le sacará de ese pozo. El lodo cenagoso, dice. Puso mis pies sobre peña. Así es mi Dios. En roca firme. ¿Cuál es nuestra roca firme? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, cuando el mundo ve a un cristiano sufriendo, ser maltratado, y este cristiano obedece al Señor, es ejemplo donde quiera que anda, el mundo dice: esta persona no es normal. Esta persona es de otro reino. Es del reino de los cielos. Aleluya. Y dice esta palabra: cuando la gente vea eso en ti, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová y querrán venir ellos también, viendo la conducta de los cristianos, la conducta de los verdaderos cristianos. Dios nos ayude a ser esos verdaderos cristianos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguimos alabando. Ahorita.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Y como dice su palabra por ahí,
no solo de pan a hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejamos en este lugar a nuestro pastor. Lo recibimos dándole 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Que el Señor los bendiga, hermano. Tengan muy buenas tardes. Hermanos saludados, Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendiga al Señor esta congregación, a todos los hermanos que hoy día están acá para bendecir el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno. Yo siempre digo que el Señor es bueno. Nos responde, nos ayuda, nos cuida, nos guarda de todo mal. De esta enfermedad que anduvo rondando el mundo entero todavía está, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por ello y a Dios sea toda honra, toda gloria, porque Él se lo merece. Hoy día tenemos pancito diferente, tenemos a nuestro pastor acá, que es mi hijo también, y es un agrado, hermano, poder decir que tengo mi hijo, el pastor está acá, y va a compartir la palabra del Señor con nosotros. Así que hoy día vamos a pedirle al Señor que Él ilumine a nuestro hijo y le dé la gracia, la libertad, para que alabe y bendiga el nombre del Señor. Y usted esté atento a la palabra, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Así que el Señor le bendiga. Vamos a pedirle a Él que pase para acá, para que tome este lugar. Que hoy día voy a comer pancito, fresquito. Así como que Dios le bendiga. Así que lo recibimos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Que Dios les bendiga. Bien, ahora sí, que Dios les bendiga. Les saludo a todos ustedes en el nombre y el cariño y el amor de nuestro Señor, con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Que Dios les bendiga enormemente. Doy gracias al Señor porque me permite compartir con ustedes en esta hora, porque siento gratitud permanentemente con el Señor. No puedo dejar de agradecer al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque Él es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Amén. Él permanece fiel, aunque a veces nosotros no somos tan fieles. Amén. Pero Él permanece fiel. Él está ahí para oír nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero es importante tener claridad de hacia dónde vamos, cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo, cómo debemos valorar el bien y la salvación que Dios nos ha entregado. Amén. Damos gracias al Señor siempre por ello. Y alabamos al Señor por eso. Cantábamos estos coritos que me llenaban de gozo, porque son coritos que he escuchado desde pequeño, que he cantado junto a mis padres en distintos lugares, no solo en este lugar. Y en tiempos muy precarios, donde la necesidad era mucho mayor, había muchas más complicaciones, donde se caminaba mucho, visitábamos lugares escondidos, que eran lejanos. Hoy día en una hora y media en un vehículo uno está en esos lugares. Antes era una odisea tomar el tren, bajarnos en Rancagua, caminar hasta un terminal, tomar un bus, hasta llegar a Zúñiga, por ejemplo. Y lo primero era llegar a La Estacada, un pueblito, ni siquiera un pueblito, era un callejón,
que tenía un local con piso de tierra. Aún está ese vestigio ahí. Digo vestigio en términos de que está el lugar físico, donde muchas veces el Señor tocó nuestras vidas, hicimos cadenas de oración junto a los jóvenes en ese lugar. Me tocó predicar en las calles junto a mi padre, a mi abuelo, a mi madre, mi hermana muy pequeña, enferma. De igual modo iba en brazos de mis padres, caminábamos casi 8 kilómetros luego por un cerro para llegar a la casa del pastor y poder dormir todos en una habitación, con frío, con calor, como fuese, había que servir al Señor. Eso el Señor lo valora. Amén. Pero estamos en una permanente perfección, en un permanente perfeccionamiento. Nuestra vida debe ir perfeccionándose. ¿Cómo es posible que en nuestros trabajos, como profesionales o como nos toque trabajar, ya sea en el área que nos toque trabajar, independiente o bajo la cobertura de alguien que nos empleó como operarios, como lo que sea? Yo he trabajado hasta de taxista, que Dios nos bendiga. He trabajado en la construcción, de panadero. He hecho de todo en mi vida, pintando murallas, haciendo de todo, con pala y chuzo, con martillo. Hoy me toca estar en otro lugar y siempre uno debe ir perfeccionándose y debe ir aprendiendo. Amén. Si uno ponía un tablero de un modo y se da cuenta que hizo varias casas con tableros sin trabas, esas se torcieron. Y luego aprendió que en cada tablero y en cada esquina había que poner trabas para que éstas no se torcieran en el futuro con el tiempo, la lluvia, el viento y el calor. Pero tuve que aprenderlo y modificar mi primera forma de trabajar. Amén. La formación que estamos obligados todos a tener es una formación en conjunto. No es antes existía algo que se llamaba la letra entra con sangre. Así se decía. Y en los colegios se enseñaba, y si no aprendías te golpeaban con una regla, con un puntero. Y existía lo que llamaban, en teoría, la campana de Gauss, que era una figura gráfica que hacía igual que una campana. Y se dividía en 3. Los que estaban al medio, todos pasaban. Los que estaban arriba era un porcentaje menor, que estaba sobre 6. Y abajo había alrededor de un 30% que iba a quedar repitiendo, estaban rematados. Esa era la visión de esto. Hoy día la educación es inclusiva y aquel que tiene problemas de aprendizaje se incorpora a un grupo que está, entre comillas, tiene un desarrollo normal y habitual. Y vamos avanzando en conjunto. La obra del Señor es lo mismo. Tenemos que avanzar, no nos podemos quedar detenidos, no nos podemos quedar pensando en que esto no tiene perfeccionamiento. Sí lo tiene. Y así como en su trabajo a usted le hacen un curso de capacitación, nosotros debemos capacitarnos día a día para poder perfeccionarnos en la obra del Señor. ¿Cómo podemos conocer de Dios si solo oímos a nuestros predicadores una vez a la semana? No, hay que instruirse, hay que estar ahí pendiente de lo que cómo hay que crecer. Y el desafío para los que estamos al frente es tener, en el fondo, un espacio que nos permita a todos ir creciendo y educándonos en la palabra y en todo lo que hay que hacer, porque el Evangelio es amplio. Amén. Y nos enseña del matrimonio, nos enseña a criar los hijos, nos enseña a respetar a nuestro prójimo, a amarnos. Amén. Cómo debemos amar a nuestra mujer, dice, como vaso frágil. ¿Cierto? Y la mujer debe tratar muy bien a su marido, dice la Escritura. No escuché mucho amén ahí. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a los padres que están hoy día. Hoy día esta es una fiesta o una fecha bien pagana. Pero ya que están recordando a los papás, vamos a recordar a todos nuestros padres, que en el fondo alguien los reconoce y realmente hay padres que hay que sacarse el sombrero con ellos. Amén. También hay mamás que han hecho la labor de papá y mamá. También Dios les bendiga. Pero ¿a quién debemos adorar y exaltar por sobre todos? A nuestro Padre Celestial. Al único y eterno. Me trajeron una agüita de regalo. Gracias. Entonces,
el Señor nos permite que todas estas cosas vayan sucediendo. Que podamos avanzar en la obra del Señor, que podamos perfeccionarnos y que podamos compartir. El Señor nos enseña cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo. Dice que debemos trabajar no conforme al ojo del amo. Amén. Y sabe usted que cuando participamos en nuestra labor o en nuestro trabajo, no como al ojo del amo, nos valoran. Porque saben que hay un trabajo que se delegó y se va a llevar a cabo. Y se va a llevar a cabo de la mejor forma posible. Entonces las personas que te ponen a cargo dicen, puedo confiar en este hombre o en esta mujer porque lo está haciendo bien. No tengo que estarlo supervisando. Y eso es un alivio para el que te empleó. Ahora el Señor nos empleó a nosotros. Nos llamó a este camino para trabajar en su obra y llamar almas a la salvación. Amén. Entonces la pregunta es, si nos supervisara el Señor, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? Que Dios nos bendiga. Entonces es interesante que nos pongamos de acuerdo en eso y que podamos avanzar en la obra del Señor en ese aspecto. Amén. Yo tengo preparada una alabanza. Invité a mi hermana Paola que me apoye en esta alabanza. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie y que adoremos al Señor. Amén. ¿Sabe por qué? No sé si voy a poder cantarla porque la escuché en momentos difíciles y el Señor restauró mi vida. Nos ha respondido con la salud y la vida de mi hijo. Y en ofrenda a Él me gusta cantar, así que esta alabanza es tan sencilla, pero toca lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta y es fácil de aprender. Se repite hartas veces, pero cante y alabe al Señor con el corazón y si quiere llorar al Señor. Amén. Permítaselo. Permítale al Señor todo aquello. Queremos darte gloria y alabanza, levantándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú,
Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Si usted quiere, levante sus manos. Dele gracias al Señor, sin vergüenza, sin problemas. Puede levantar sus manitos y decirle, grande eres, Señor. Amén. Él es grande. Él es maravilloso. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Con fuerza, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Vamos a cantar la última vez. Queremos darte gloria con el alma y alabanzas, levantando nuestras manos. Queremos darte gloria. Gracias, Señor. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Siempre agradezco al Señor porque nos permite estos tiempos de alabanza, donde podemos cantar y expresarle al Señor cuánto le amamos. Amén.
en realidad le amamos. Y sus milagros son infinitos. Esta alabanza tan sencilla, son 6 líneas, pero dice una verdad tan grande. Grandes son tus milagros. No hay otro como Él. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Juan, primera de Juan. Primera de Juan 1, 7. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Si la encontramos, entonces le damos lectura. Amén. Vamos a leer un versículo y luego vamos a abordar todo el capítulo. Pero vamos a leer este versículo que es como el centro del mensaje. Amén. Bien. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos gracias porque usted nos permite orar, clamar, cantar y también leer su palabra. Aquí estamos, Señor, leyendo su palabra, encantados con ellas, sabiendo que a través de ella encontramos, Señor, la vida eterna, encontramos la salvación para nuestras vidas, para nuestras almas. Por lo tanto, Señor, encomendamos nuestras vidas a usted para que nos dé la capacidad de poder interpretar de mejor forma esta palabra. Nos dé la capacidad receptiva para poder recibirla, Señor, de la mejor forma. Necesitamos que usted nos dé gracia, sabiduría, Señor, y que en nada usted esté ajeno a su palabra. Que usted sea con nosotros en todo momento. Se lo suplico a través de nuestro Señor y maravilloso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. La palabra del Señor en algunos versículos antes de esto tiene como subtítulo: Dios es luz. Amén. Estaba orando anoche y durante esta semana en realidad decidimos a última hora poder viajar. Y se nos dieron las cosas para poder viajar junto a mis padres y estar aquí hoy. Entonces clamaba al Señor porque uno puede darse gustitos como predicador, como pastor, y decir cosas y explicar cosas o enseñar cosas porque nosotros sentimos que debe ser así. Pero también la inspiración del Espíritu debe estar presente. Con esto no estoy diciendo que lo uno o lo otro esté mal, sino que en esta ocasión preguntaba al Señor sobre su palabra, sobre lo que debíamos conversar, sobre cómo debemos abordar su palabra. Y me encontré con una pintura muy antigua de mi abuelito. Y cuando la miro, decía: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo pensaba y trataba de recordar por qué a mi abuelito le gustaba tanto este versículo. Y enseñaba sobre él, efectivamente. Y enseñaba que cuando había que ungir, uno debía, en el fondo, invocar este versículo. Pero más allá de ello, necesitaba
reentenderlo, porque por romanticismo no sirve. Debe ser también porque la palabra del Señor nos edifica y tiene una enseñanza que nosotros debemos seguir, que debe estar ligada a toda la Escritura, no solo a una parte de ella. Entonces, cuando comenzaba a leer este texto, me daba cuenta que faltaba la parte inicial. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros lo leemos nuevamente, pero si andamos en luz, como Él, como el Padre, como Dios, está en luz, ahí no se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo al Padre. Tenemos unión unos con otros. Porque aquí señala, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios nos bendiga. Necesitamos leer exhaustivamente y poner orden a esta lectura para no confundirnos. Amén. Verso 8 dice, que nos aclara mucho más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Que Dios nos bendiga. Leemos de nuevo. Si decimos, usted y yo, el apóstol, este no es el apóstol Pablo, estamos aquí con Juan. Si decimos, usted y yo, el apóstol o todos los hermanos que estaban en aquella época, que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Amén. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Amén? Amén. Bien. Verso 5. Leamos ahora el verso 5. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas. Mire qué interesante como dice ahí. No hay ningunas tinieblas en Él. O sea que hay hartas tinieblas. Amén. ¿Qué es tinieblas? ¿Qué provoca la tiniebla? Nos impide ver, nos impide observar. Por lo tanto, hay muchas tinieblas que podrían impedirnos ver la luz de Dios. La importancia de escudriñar la Escritura es descubrir cómo podemos sacar estas tinieblas e iluminar el lugar con Dios. Amén. Eso significa que usted y yo tenemos una responsabilidad enorme al escudriñar la Escritura de comprender de la mejor forma posible para que ésta ilumine todo y no tengamos tinieblas. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Amén. O sea, si yo digo y me jacto, no, yo tengo una comunión tremenda con el Señor, pero mi vida me oscurece, ¿qué es lo que dice la palabra que estoy haciendo? Mentir. Amén. Y no practicamos la verdad. Que Dios nos bendiga. Bien.
Vamos a profundizar más en estos versículos. Verso 7 de nuevo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios nos bendiga. Definamos pecado. ¿Qué dice la Escritura que es el pecado? ¿Qué es pecado? No me respondan, solo estoy haciendo una pregunta para que pensemos. ¿Qué es pecado? ¿Amén? Usted podrá decir, el que yo le pegue a mi mamá. Claro. ¿Y cómo defino que eso es pecado? ¿Cómo sé que es pecado? El que yo robe en donde sea, en mi trabajo o en cualquier lugar. Sí, yo digo, nosotros decimos, sí, eso es pecado, porque nos parece que es malo, ¿cierto? Porque en la sociedad y en nuestra cultura estas cosas no están permitidas. ¿Amén? ¿Qué pasa si esos pecados se observan? Si alguien me ve robando, me observó. Si alguien le pega al papá o a la mamá, se observó. ¿Amén? Si alguien injuria a alguien, eso se sabe, por lo tanto se observa. Y no está bien visto, por lo tanto, yo defino que es pecado porque no está bien en nuestra sociedad. Tenemos una cultura donde se enmarcó ética y moralmente cuáles eran las formas en las cuales debíamos convivir unos con otros en una sociedad común y corriente. Pero la Escritura, mire lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Juan, o sea, el mismo libro en el que estamos leyendo, capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente. Todo aquel, escuche bien, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y en este neurálgico comentario, o en esta neurálgica lectura, nos entrampamos. Porque aquí está señalando algo muy potente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, y aquí lo define, por sí solo la Escritura define qué es lo que es pecado a través del mismo apóstol. Pues el pecado es, escuche bien, infracción de la ley. ¿Cuál ley? Porque es importante preguntarnos cuál ley. Porque también aquí tenemos que esclarecer algo muy importante. Porque el apóstol Pablo habla de los fariseos, de los saduceos, y el apóstol Pablo, no vamos a entrar en ese detalle, ni ese tema, pero habla de 7 leyes distintas. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a leyes judaicas que estaban relacionadas con agregarle a la ley escrita por Moisés y los profetas anexos que eran imposibles de exhortar y de explicar, de comprometerse. Mire, cuando el apóstol Pablo enseña, cuando el apóstol Juan, cuando el apóstol Pedro enseñan, están hablando de algo que enseñó el Maestro, nuestro Mesías, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no puede contradecir su propia enseñanza, lo establecido por el Padre. No puede. Si eso sucede, entonces nos sirve el Evangelio. Si Jesús contradice las enseñanzas de su Padre, el Evangelio sufre un quiebre y no serviría el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, necesito explicar esto con profundidad. Leámoslo ahora. Entendemos la definición de pecado. ¿Qué significa esto? Voy a tomar estos versículos para explicar lo que es pecado. ¿Ya? No intento confundirle. Quiero que quede claro eso. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 en adelante, lo siguiente. Dice,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los hijos de Dios eran esclavos. Amén. Y les señala lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que no adoraremos dioses que no sean, o dioses paganos, sino a Dios. Jesús enseñó que solo a Dios, al Padre, teníamos que adorar. El apóstol Pablo enseñó que hay un solo Dios. El apóstol Juan nos está enseñando en estos versículos que Dios es la luz y es la verdad. Amén. Que Dios nos bendiga. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Amén. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Eso significa que no honraremos imágenes paganas. Que Dios nos bendiga. Ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Esto es ley. Y el pecado es el quebrantamiento de esto. Que Dios nos bendiga. Ni te inclinarás, pues dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que Dios nos bendiga. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El apóstol Juan, cuando enseña sobre el quebrantamiento de la ley, está diciendo que no podemos jugar con el nombre de Dios. Amén. Por lo tanto, a esta ley se refiere el apóstol cuando está señalando que no hay que quebrantarla. Pero vamos a ver cuando termine de leer algo muy importante con relación a la ley. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. No hay que jugarse con el Señor. Te lo prometo por Diosito Santo. Y en mentira. ¿Eso es el nombre de Dios? En vano. ¿Sabe que dentro hay los mentirosos? Hay gente que miente. Y hay gente que tiene son enfermizos o tienen un síndrome. Se llama mitomanía. Y la mitomanía es que yo miento y cuando estoy siendo descubierto, sobre esa misma mentira voy inventando nuevas mentiras para cubrir esa mentira que fue al principio. Y no me da ni cosquillas si me están pillando porque tengo 10 mentiras más que pueden cubrir eso. Que Dios nos bendiga. La Escritura señala que eso es el quebrantamiento de la ley. Amén. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Qué interesante esto. Hay que analizarlo con profundidad. Amén. Esto está al mismo nivel del utilizar el nombre de Jehová en vano. Que Dios nos bendiga. Bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Esto lo dijo Jesús o no? Habló del honrar al papá y a la mamá, que es el 4º mandamiento con promesa. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás.
Eso lo sabemos porque no está permitido por ley matar. Y dice la Escritura, lo que estábamos leyendo, que si quebrantamos la palabra del Señor, entonces estamos cometiendo pecado. Amén. No cometerás adulterio. Que Dios nos bendiga. Es pecado el adulterio. Y está establecido en Éxodo. Que Dios nos bendiga. Entonces, dice, no hurtarás, no robarás. Eso significa hurtar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas veces hemos cometido el horrible pecado de decir, oye, ¿sabes qué dijo la pastora Juanita? Amén. ¿Qué dijo la hermana Paola? Sí, dijo que tus calcetines eran de otro color. No sé, por decir algo. Lo que nos parece algo normal y sencillo es quebrantar la Escritura. Y la Escritura señala que el quebrantamiento de esta misma es pecado. ¿Amén? Bien. No hurtar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, decir algo que no es de mi hermano o de mi hermana. Amén. Dice, esta es interesante porque es muy larga. No codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, alguien puede tener una muy buena casa y yo puede que no tenga casa. Pero el Señor dice, no codicies la casa de tu prójimo. Dios tiene para todos nosotros. Amén. Amigos que no comparten la fe en Dios dicen, tus comentarios son como alimento para bobos, me dice así, ¿eh? Porque tú haces que la gente sienta que está bien ser pobre. Yo le digo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es importante nunca perder la esperanza, nunca perder la fe, y Dios efectivamente provee. Pero como ustedes no creen en Dios, no pueden experimentar la verdadera experiencia de recibir de parte del Señor una respuesta de milagro. Amén. Que Dios nos bendiga. Porque Dios es milagroso, ¿o no? Dios nos ha dado un hogar. Amén. No teníamos casa y Dios proveyó. Y el que no tiene, Dios le proveerá. Pero ojo, que para que Dios provea y te prospere, debes cumplir, no con algunas cosas que te señalan a veces que siembra tanta plata. No estamos hablando de plata. Debes cumplir con su palabra. Y Dios prospera cuando tú cumples con su palabra. Que Dios nos bendiga. No codiciarás entonces la casa de tu prójimo. Mire qué interesante esto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos varones, cuando pasa alguien ahí muy atractiva, se dan vueltas así para atrás? Que Dios nos bendiga. Eso es codiciar. Por muy sencillo que lo veamos. Si yo no estoy diciendo que seamos angelitos, ¿sí? Normalmente eso sucede. Y también pasa a la inversa, ¿o no pasa a la inversa? También las mujeres mirarán por ahí. También codiciarán, hoy el marido de mi amiga, tan trabajador que es. Que Dios nos bendiga. Amén. Hoy que huele rico él. Amén. O en la oficina, hoy que huele rico ella. Que Dios nos bendiga. El otro día estaba en un almuerzo y hablábamos de esto con gente que no pertenece a la iglesia. Entonces me preguntaban. Yo le decía a un amigo que estaba al lado mío para que los otros escucharan. Lo que pasa es que yo, por norma, no traspaso ciertos límites. Y en eso es testigo mi amigo. Y ahí lo dejé casado. Porque no podía decir que no, porque es verdad, él me conoce. Llevamos años compartiendo. Entonces uno puede bromear o cualquier cosa, pero uno no puede traspasar ciertos límites.
Porque el día que traspasas esos límites, estás al borde de un abismo donde no vas a poder retroceder. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Y esto sucede solo con los casados? ¿O sucederá con los que están solteros y solteras? También sucede. Usted no crea que no hablo de estas cosas con mi hijo. De hecho, ayer estábamos hablando de esto sin ir más lejos. Porque hoy día la sociedad, tenemos el reflejo en nuestros niños de una sociedad que está sensualizada, sexualizada, erotizada. Además de que tenemos una sociedad que está extremadamente violenta. Y la violencia se ha transmitido a los niños y para ellos el pilar fundamental para solucionar las cosas son los golpes, son los insultos. Y si alguien me molestó o me insultó, yo debo buscar un insulto que hiera el amor propio del otro, para que mi insulto sea tan fuerte que me deje de molestar. ¿Esa es la fórmula que enseña Dios? ¿Qué enseña el Señor a través de su Escritura? Amén. Que Dios nos bendiga. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, o sea, su trabajador. En este tiempo se hablaba de el siervo. Mire, el siervo era un ex esclavo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la cultura hebrea tenía gente que trabajaba para ellos y en ese tiempo existía lo que se llama hoy como esclavitud. Pero ellos tenían una visión distinta de la esclavitud, porque por ley no podían tratar mal a sus esclavos. Y tenían un gran desafío los hebreos, porque cada una cierta cantidad de años ellos tenían que darle la libertad a su esclavo. Y si su esclavo tenía familia, ellos tenían que entregarle una cantidad de dinero para que este esclavo se pudiera establecer en cualquier lugar. Pero mire qué interesante, el gran desafío para ellos era que este esclavo pudiera decir, yo no me quiero ir de tu lado. Cuando el esclavo decidía aquello, el dueño de casa tenía que tomarlo y decir, lo marcaba en la oreja, mira. Y ante todo decía, él ahora es mi siervo. Yo respondo por él. Y él se encargaba de criar los hijos del patrón, del dueño de casa. Tenía tal confianza que él podía corregir a los niños. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, cuando habla de codiciar al siervo, es porque este siervo era un buen hombre. Era correcto, quedaba encargado del hogar, de los negocios del dueño. Por lo tanto, la condición de siervo no era menor, era mayor por sobre todos los que estaban allí. Pero era un desafío, porque si yo había sido un mal jefe, este decía, pásame todo, me voy, no te quiero ver. Pero eso hablaba mal de él frente a toda la comunidad. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Ni su criada, ni de su buey, hoy día podría decir su auto, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No debemos codiciarla. Ahí hay 10 mandamientos. Que Dios nos bendiga. ¿De quién nace la ley? Después hay 600 y tantos preceptos que están relacionados, por ejemplo, lo digo de este modo, ¿qué es lo que había que hacer cuando alguien violaba a una mujer? Que Dios nos bendiga. Ese era un mandamiento que estaba allí. ¿Qué es lo que había que hacer cuando alguien robaba a un siervo o le quitaba a una viuda algo? Esas cosas son las que están establecidas en la ley. Volvamos a la palabra que hemos visto hoy día. Si volvemos a la palabra miles de años después y vemos al apóstol Juan, luego que Cristo había sido resucitado, hablando de esto, pero si andamos en luz como Él, nuestro Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando señala que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, está diciendo el sacrificio que hizo nuestro Señor en el madero de la cruz, derramando hasta su última gota de sangre. Amén. Nos limpiará o nos limpia a todos nosotros de todo pecado. Quiere decir que el acto de aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos limpió del quebrantamiento de la ley que teníamos antes de llegar al Señor. Por naturaleza éramos pecadores, no conocíamos la palabra, muchos engañaban a sus mujeres, muchas mujeres engañaban a sus maridos. Amén. Que Dios nos bendiga. Muchos tal vez se hacían movidas en el trabajo. Otros, no sé, todo lo que aparece ahí que es quebrantamiento de la ley. Que Dios nos bendiga. Pero cuando volvemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos perdona porque entramos a este evangelio y este evangelio se rige por estas normas. ¿Cuándo está equivocado el predicador? Cuando le da una connotación salvífica a la ley. La ley no salva. Quiero explicarlo muy detenidamente. La ley no salva. Lo que hemos leído o lo que hemos leído de los 10 mandamientos no salva. Si alguien a todos estos versículos le da una condición salvífica, o sea, dice, si tú no haces tal o cual cosa que dice ahí en lo que acabamos de leer, no eres salvo, está en un error. Porque somos salvos por haber creído en Jesús. Amén. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesús nos da la posibilidad de ser salvos. Amén. Pero esta salvación y el derramamiento de la sangre del Mesías es una vez, dice el libro de los Hebreos, y para siempre. Amén. Porque dice que el Señor derramó su sangre una vez por nuestros pecados. Amén. Y señala el libro de los Hebreos: ay de aquel que pisoteare la sangre del pacto derramada. Por lo tanto, Cristo me hace libre. Amén. Cristo me salva. Amén. Pero ¿cómo sé cuando ya estoy en el camino de Cristo qué es pecado y qué no es pecado? Solo conociendo la ley. Que Dios nos bendiga. Si bien la ley no nos salva, es el camino para mantenernos en la salvación. Porque exactamente, nadie fue salvo por la ley porque la ley no salva. Efectivamente, quien salva es Cristo. ¿Y qué pasa a partir de mi entrega a Cristo? Que dice, volvamos a la Escritura. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el sacrificio en la cruz, nos limpia de todo pecado. Y mire, qué interesante, porque no dice nos limpió, sino que es, claro, dice específico, nos limpia. Está, ay, me acordé de la condición del verbo ahí. Es afirmativo. Amén. Dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos quebrantado la ley, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo le hago esta pregunta a todos nosotros. ¿Hemos quebrantado la ley después de haber recibido a Cristo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién venimos a cuentear? Que Dios nos bendiga. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, y define la palabra que el pecado es el quebrantamiento, la infracción de la ley, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hemos pecado? Sí, hemos pecado. Y enumeremos. ¿Hemos hablado de nuestro prójimo? Más de alguna vez. ¿Hemos codiciado a la mujer de nuestro prójimo? Que Dios nos bendiga.
Hemos codiciado al hombre de nuestra prójima, que son mujeres. Amén. Hemos codiciado la casa de nuestro prójimo. Pero a veces tenemos esta disyuntiva: Señor, ¿por qué él tiene una casa y yo no la tengo? ¿Por qué él logró esto y yo no? Que Dios nos bendiga. Pero mire qué difícil. Hay gente que lo tiene todo y otros que han sufrido desde su nacimiento. Amén. Y por cumplir y creer en el Señor, Dios les ha provisto. ¿O no? Que Dios nos bendiga. Es fuerte la palabra del Señor. Pero necesitamos ser confrontados, no, porque a veces son ricos los mensajes que solo nos hacen llorar. Pero es importante que tengamos claridad de cuando estamos cometiendo algún error. ¿Sabe por qué? Porque luego el Señor se separa de nosotros y quedamos solitos y nos vienen un montón de situaciones desagradables. ¿Amén? ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es culpable? El Señor. Si tenemos un mapa para llegar al tesoro, pero nos vamos por otro lado, nunca vamos a encontrar el tesoro. Que Dios nos bendiga. Mira, si confesamos nuestros pecados, si confesamos las veces que hemos quebrantado la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar este quebrantamiento, este pecado, y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Se entiende o no? Que la ley no salva. Lo aclaro, la ley no salva, pero está para ser cumplida. Que Dios nos bendiga. Porque si no la cumplo, quebranto el pacto que Dios tiene conmigo, que dio por su sangre. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Agrega pecado y maldad. Dentro de los pecados, ¿cuántas veces no hemos dejado de honrar a nuestros padres? A nuestra madre. Y la honra no es solo que andemos diciendo, mamita linda. ¿Sabe que para los hebreos la honra no estaba solamente, y le señala el Señor a los fariseos, les dice, ustedes han cambiado el mandamiento, el cuarto mandamiento. Se lo señala y le dice, el que dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, o que es el cuarto mandamiento con promesa, y le dice, lo has cambiado por acordarte de tu papá y de tu mamá. Pero para ellos, para los hebreos, para los judíos, para los israelitas, honrar al papá y a la mamá es que estos cuando llegan a viejo, cuando están más viejitos, el hijo tiene que ponerse con platita y que al papito y a la mamita no le falte nada. Que Dios nos bendiga. Eso es honrar al papá y honrar a la mamá. Los padres lo dan todo. Todavía me siento niño, de verdad, cuando salgo con mi papá o mi mamá. Ellos son muy reacios a que uno coopere. Y quisieran cubrirlo todo. Y es porque como papás somos así, pues. Yo quiero cubrir todos los gastos de mi hijo, quiero que esté bien. Y voy viendo que crece y para mí sigue siendo pequeño. Yo estoy cerca de los 50 y mi papá creo que todavía me dice Marquito. O habla de mí, de mis hermanas como los niños. Que Dios nos bendiga. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a quién mentiroso. Al Señor. Y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Qué palabra debe estar en mí? ¿No es lo que acabo de leer? Mire, este mismo desafío, no sé si lo anoté. Que Dios nos bendiga. Amén.
Bien. Este mismo desafío se lo entrega el Señor al pueblo de Dios. Estaba viendo, a ver si lo anoté. En el libro de Josué, si no me equivoco. Josué. Mira, no anoté ese versículo, pero luego de haber cruzado el mar, las aguas y haber salido de Egipto, hubo una guerra con los amorreos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el tema es que Dios dio poder a Israel para vencer a los pueblos de alrededor. Y Él, en algún momento, le dice a los que estaban allí, tienen que definirse. O sirven a sus dioses, o sirven a Jehová que nos sacó de Egipto. Y dice el que estaba a cargo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver si puedo encontrar el versículo, porque lo tenía guardado por ahí. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, si lo encuentro, le aviso. Josué 24, ahí está. Josué 24, verso 15 en adelante. Verdad. Bien. Mire lo que dice. Con esto de verdad que con esto vamos a terminar porque aclara el desafío que tiene usted y yo. Cuando veníamos del mundo, hacíamos lo que queríamos y aceptamos al Señor. ¿Cierto? El Señor nos dice, ustedes me van a aceptar, van a ser salvos por la sangre mía derramada en el madero de la cruz. Pero miren, este desafío les presentó el Señor. Dice Josué 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Cuando estaban al otro lado del río no eran llamados hebreos. Luego que cruzaron el río, se transformaron en hebreos. Amén. Dice, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Y a Esaú di el monte de Seir, que Dios nos bendiga, para que lo apoyase. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Amén. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste la tierra
y los destruí de delante de vosotros. El Señor siempre apoyando a su pueblo. Después se levantó Balac, ¿se acuerdan el profeta, el rey y el profeta que llamó? Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Balaam era un profeta. El profeta que fue detenido iba en un burrito y fue detenido por un ángel. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Bien. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de su mano. Él le preguntó al profeta a Dios, imagínense, le habían ofrecido un montón de cosas para que maldijera a Israel y Israel perdiera. Pero Dios le dijo, no vas a maldecir a mi pueblo. Y no lo hizo. Dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Este es un muy buen resumen. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Contra todos esos reinos pelearon. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, amén, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, dice el Señor, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Amén. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, aleluya, serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Amén. ¿Quiénes iban a servir a Jehová? Los otros también que habían encontrado en el camino. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, amén, y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo dijo a Josué, entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirnos. Y ellos respondieron, testigos somos. Amén. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová Dios de Israel. Amén. Que Dios nos bendiga. Todos estos hombres que habían estado en estas batallas y eran esclavos ahora de Israel, decidieron servir a Jehová. Amén. Usted y yo hemos decidido salir de Egipto. Egipto representa al mundo, al pecado, cuando estábamos esclavos del pecado. Y pasamos y nos cruzamos a este lado del Señor.
es el mismo compromiso que hace nuestro Señor Jesucristo con su gran sacrificio de habernos traído a este lado del Jordán. Amén. Entonces, usted decidió por el Señor. Si usted lo abandona, el Señor se hace a un ladito y usted viva las penas del tacho, como se dice. Pero si usted confía en el Señor y cumple con su palabra, usted reclama al Señor: Señor, estoy cumpliendo con tu palabra. No me dejes. Amén. No me desampares. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos revista de su gracia. Cuando estabas debajo de un puente y aceptaste servir al Señor, y hoy estás en una cama cálida, en un hogar hermoso. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Te ha respondido el Señor, no? Que Dios nos bendiga. Cuando no teníamos nada, mi papá dormía en los carros del tren. De 7 años llegó a vivir solo en Mapocho y dormía entre medio de los bosques que habían allí para guarecerse. Peleaba por una caja de cartón para no pasar frío en esta noche. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Señor. Gloria a Dios. Mi mamá recogía muñequitas. Mis tías, que ustedes las conocen, han servido toda su vida al Señor. Han tenido, obviamente, equivocaciones, pero han sido fieles y han creído en el Señor. Y están ahí, sirviendo al Señor. Con dolor algunas en su cuerpo, pero llegan a la casa del Señor. Dios nos bendiga. No conozco cada una de sus historias. No las conozco. Algunas sí. Y sé que Dios te ha bendecido. Sé que Dios te ha provisto. Sé que Dios te ha dado un hombre, un marido. Que te ha dado hijos. ¿Amén? Sé que Dios te ha cuidado. Sé que Dios te prosperará aún más. Pero no te salgas de su palabra. Amén. A veces comienza la bendición y creemos que somos nosotros. Y nos olvidamos de su palabra y cometemos el error de quebrantar su palabra y caer en el pecado. Y decimos: pero si el Señor me estaba bendiciendo, ¿qué pasó? Hijo, te equivocaste en tal parte. Y dice la Escritura que cuando nos equivocamos debemos pedir perdón. Y dice la Escritura que el que pide perdón debe pagar aquello con lo cual se equivocó. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a uno: oye, baja de ahí, hoy voy a ir a tu casa a comer? Y bajó rápidamente y todos decían: ¿cómo se le ocurre si fuera el Mesías sabría que está comiendo con un cobrador de impuestos? Los cobradores de impuestos eran más mirados. Amén. Saqueo. Y cuando él entendió, porque él era judío, y entendió el mensaje